Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Gracias por amarnos, por ser nuestro Dios. Gracias por ser como eres y hacer lo que haces. Ahora queremos pedir tu bendición. Y Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento y danos la gracia para entender lo que vamos a compartir. Prepara nuestros corazones y permite que podamos recibir entendimiento en todo esto. Padre, gracias. Ayúdanos y que podamos recibir tu favor para vivir, creer, obedecer, entender, exponer, transmitir tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Quisiera iniciar una nueva serie de enseñanzas. Gracias, hijo. Relacionadas con el nuevo pacto. Solamente que vamos a utilizarla para desarrollarlas de tal manera que nos prepare para ser ministros efectivos y competentes del nuevo pacto. Quizás como introducción me gustaría determinar que antes de Dios enviar un mensajero a transmitir un mensaje, primero hace que el mensaje se haga vida en el mensajero y luego entonces él se vuelve el mensaje. Aunque lo proclame, la autoridad no está en hablar, la autoridad está en vivir. Me gustaría que escribas esta frase: debemos predicar lo que vivimos y debemos vivir lo que predicamos. Ese podría ser un buen lema de Palabra Viva a las Naciones. Amén. Me gusta ese nombre. Así que debemos predicar lo que vivimos y debemos vivir lo que predicamos. El apóstol Pablo tenía ese espíritu y ese entendimiento porque le decía a sus hijos espirituales: nuestras cartas sois vosotros, leídas y conocidas por todos los hombres. O sea que lo que Pablo enseñaba era como escribirlos en ellos. ¿Y qué esperaba el apóstol? Que vivieran de acuerdo a lo que ellos habían escrito, es decir, de acuerdo a lo que había él enseñado. Así que ten presente que Jesucristo, como mensajero del nuevo pacto, el nuevo pacto, voy a dar principios, solo pequeños principios fundamentales y luego nos introducimos a leer. Vamos a leer mucha Biblia, pero quisiera compartir esto. Jesucristo vino y este pacto se sella con sangre. De hecho, un testamento no entra en vigencia sino hasta la muerte del testador. Y cuando Jesús tomó la comunión que nos dejó como rito para la iglesia, Él dijo: esta es mi sangre. Cuando tomó el jugo de uva, sangre del nuevo pacto que por vosotros os derramada. Y Él dijo: este es mi cuerpo. Cuando tomó el pan que por vosotros es partido. Así que el mensaje del nuevo pacto, para que nosotros obtuviésemos los beneficios, es ser pan partido y vino derramado. Y ese es Jesucristo, el mensajero del pacto, el que vino a enseñar el pacto y con su propia vida lo reveló. Pero nosotros vamos a aprender que somos ministros efectivos del nuevo pacto. Así que esta palabra debe de hacerse vida, debe de hacerse carne. Para que una palabra se haga carne, debe de haber un claro entendimiento y comprensión. Si la palabra
no se entiende. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a aprovechar, ¿verdad?, para ir dialogando un poco. ¿Cómo se llama la parábola donde se revelan los diferentes tipos de corazón cuando se siembra la palabra? ¿Cuál es? La parábola del sembrador. ¿Y quién se recuerda cuál es la primera tierra que no produce fruto y cuál es la razón por la cual no produce fruto? Ajá. Es la tierra que cae en el camino. Pero ¿por qué se la comen los pájaros? ¿Por qué el diablo se la roba? ¿Está superficial? No. ¿Afanes? No. La tierra es dura, pero hay una razón espiritual. ¿No tiene raíz? Lo voy a mandar a estudiar la historia, la parábola. Sí, no tiene raíz, ¿verdad? Pero a esa se refiere más a la de los pedregales, ¿verdad? Bueno, si no reciben la revelación, Mateo capítulo 13. ¿Qué es lo que hace que la palabra no logre penetrar? La tierra es muy dura. Sí, pero ahí dice el Señor, estos son los que oyen la palabra. Dan ganas de llorar. No. Bueno, si no la leen, no me muevo de aquí. Búsquenla. Lean. Miren, hermanos, aquí ustedes pueden ver, no hay que engañarse. No hay que engañarse, ¿verdad? Conocimiento que no se recuerda no puede utilizarse. Uno puede oír muchas cosas, ¿verdad? Pero si yo les digo, es verdad que el hijo pródigo tenía 4 hermanos. Necesitamos saber si las cosas son así o no, ¿verdad? No la entiende. Una persona que no entiende la palabra de Dios es alguien que la semilla no logra penetrar. Entonces el diablo se la roba. Para que la palabra entonces pueda volverse carne en tu vida, no solo necesitas oírla, esta debe de penetrar en lo profundo de nuestro ser. Y para eso tienes que tener un claro entendimiento, ¿verdad?, de tal manera que pueda generar convicciones, que tú puedas saber el qué, por qué, cuándo, cómo, de tal manera que pueda volverse tuya. Y no se puede volver tuya si tú no dedicas tiempo para estudiar. Personalmente me encanta este tiempo para enseñar, me encanta, porque podemos leer la Biblia, podemos preguntar, podemos comer elote. Bueno, pueden comer elote, ¿verdad? O sea, es un tiempo para disfrutar y comer la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, verso 8, revela que para que la palabra se asimile hay que meditarla. Hay que meditarla. Déjenme hablarles un poco de la dieta cetogénica. ¿Sí? Déjenme hablarles un poco de la dieta cetogénica. Resulta que muchas personas me empezaron a preguntar, ¿verdad? Y mi camino, según yo, el más fácil, porque ha sido extremadamente saludable para mí, no solo para bajar peso, sino para tener energía y muchos beneficios de la dieta cetogénica. Pero según yo, para ayudarles, les mandaba el libro, le mandaba los PDF y se desanimaba porque tienen más de 80 páginas. Perdón, 800 páginas. Entonces no lo leían. Entonces el Señor habló en mi corazón
¿qué si no les doy el resumen condensado? Hay muchos que no van a aprender. Entonces me dediqué a estudiar un poquito más, a leer un poquito más, para poder explicar de manera más fácil, ¿verdad?, acerca de la dieta. Y ya encontré varios aspectos que se los voy a mandar a la doctora para que me los revise, y luego va a estar disponible para aquellos que no alcanzan a leer las 800 páginas. ¿Ya? Pero es una tremenda, tremenda bendición tener el entendimiento. Pero me percaté de algo. Me percaté que aunque ya lo estoy experimentando y tengo los beneficios, no pude explicárselo mientras yo no contesté mi propia pregunta. Yo tenía inquietudes. ¿Y cómo es esto, pues? ¿Cómo es esto de la insulina? ¿Cómo funciona lo de la insulina? ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son las hormonas que se convierten, o los cuerpos cetónicos, y qué hormonas hacen que se produzcan los cuerpos cetónicos? Y cuando, muchas preguntas que tenía. Pero me di cuenta que al estudiar, al ordenar mis pensamientos, ya puedo explicar. Y ya puedo darme a entender. Y ahora sí, podría yo decirle a alguien: mira, esto es así, 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 así. Estos son los errores que cometí y esto es así. Yo estaba engañado, ¿verdad? Por ejemplo, yo no me había dado cuenta, yo no sabía realmente que yo podría estar en cetosis y comer carbohidratos y que mi cuerpo tome la energía de la glucosa a pesar de estar en cetosis. Entonces empecé a conocer muchas cosas interesantes. Esto me llamó la atención, porque Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Amado, tú y yo somos llamados a ser maestros de justicia. Y yo te pido, por favor, que no solo recibas el conocimiento. Llegará el momento donde alguien va a llamarle la atención la gracia de Dios que hay en ti, y te va a preguntar acerca de la esperanza. La esperanza es la meta, el propósito de Dios, el monte de Sión, el supremo llamamiento. Y tú, para ese tiempo, mira el trabajo que tienes que haber ya realizado. Uno, haber santificado tu corazón para poder responderle sin motivaciones incorrectas, más que el reino de Dios se establezca en la vida de esa persona. Un corazón purificado, santificado, a quien Dios utilice como un medio para bendecir. Pero también habla de presentar con mansedumbre y reverencia. Debes de haberte desarrollado el carácter para poder presentar la palabra de Dios a aquel que te demande acerca de la esperanza. Entonces, esto de la dieta cetogénica, me di cuenta que si yo no tomo tiempo para definir, sacar mis dudas, explicar, poner mis conceptos, difícilmente le voy a poder explicar a alguien. Y la evaluación lo acabamos de hacer en la parábola más importante de la Biblia. Yo le decía al Señor: Señor, gloria a Dios, estás preparando maestros de justicia. Y yo los miraba a ustedes, ¿verdad? Y les decía: Señor, estos son los futuros maestros de justicia. Y resulta que Dios les hizo un examen y estos maestros de justicia no se han aprendido ni siquiera la parábola más importante de todas en la Biblia, porque de esa parábola dependen todas. Y estos maestros no sabían lo que ahora ya saben, ¿verdad? Que no entendieron la palabra y por eso se la roba el maligno. Así que yo quiero decirte que vas a tener que esforzarte en tomar la palabra que yo te enseño y dedicar horas para desarrollar pensamientos, para poder explicarlos a otros, y horas para orar. ¿Cómo decir esto a otras personas? Si haces ese ejercicio, Dios te bendecirá y llegará el momento donde el Señor te va a utilizar para enseñar a otras personas. Amén. Así que queremos masticar esta palabra. Este es un curso
que voy a dar en este próximo mes en el Instituto Bíblico Sion, allá en el CODEM. Y hay varias cosas que quiero compartir que me llamaron muchísimo la atención. Pero como quiero presentártelo utilizando este tema como modelo o como ejemplo para desarrollarte como maestro, quisiera darte una clave para encontrar tesoros que me pareció extraordinaria. Y la clave que te quiero dar habla de encontrar frases iguales y frases relacionadas. Voy a repetírtelo. Esta clave que te va a dar una revelación preciosa es encontrar en la Biblia las mismas frases, pero debes darte cuenta que esas mismas frases tienen otras frases relacionadas. Por ejemplo, la frase que yo quiero que noten es: serán mi pueblo y seré su Dios. Esa es la parte que da una llave. Me llama la atención, fíjense, perdonen que use ahorita lo de la comida, pero lo tengo fresco y me llama la atención porque la insulina es una hormona que permite que las células se alimenten de glucosa. Cuando tú comes carbohidratos, a ese proceso de transformación de los carbohidratos en alimento, en energía, se llama glucogénesis. Y cuando tú comes 100 gramos de carbohidratos, 110, 120, se activa la insulina. Y la insulina lo que hace es como ser la llave que abre las células para que reciban la glucosa. ¿Sí? Así son las frases que se repiten. Las frases que se repiten son como llaves para tener un entendimiento de lo que Dios quiere que aprendamos al respecto. Así como la insulina, cuando se manda, ¿verdad?, abre el cerrojo, entonces las células ya están listas para alimentarse de glucosa. Cuando tú pones el cuidado en estas frases que se repiten, te vas a dar cuenta que será una llave para obtener una revelación. ¿Cómo obtener lo que esa frase te está diciendo? ¿Me doy a entender? Así que una de las promesas del nuevo pacto es: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, en esta parte quiero que te fijes todas las cosas que están alrededor de estas frases, que son innumerables y que no las vamos a poder estudiar el día de hoy, pero vamos a iniciar el estudio. ¿Cuál es esa frase? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primero, notemos 3 lugares donde aparecen las frases. Jeremías 32, 38. Y dice: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Anota, aquí alrededor del verso 38 de 32 de Jeremías vas a encontrar tesoros. Miremos dónde aparece otra vez. Jeremías capítulo 31, verso 33. Aquí ya es exactamente el nuevo pacto. Me avisan para leer juntos. Yo quisiera, por favor, que los que tienen celular, ¿verdad?, a la hora de leer los versos, si me acompañan, si fuera posible, porque así nos acostumbramos a leer la palabra. Creo que es muy importante que leamos la palabra. Así que, aunque tengas celular, si fuese posible, ¿verdad?, y puedes hacerlo, acompáñame a que todos juntos leamos el verso en voz alta. Me avisan, por favor.
Leamos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, subraya esa parte. Dios quiere que seamos su Dios y que le adoremos. Interesante, ¿verdad? Que a Jesús, a la samaritana, le enseña que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que seamos su Dios. La Biblia habla del Dios de este mundo, ¿verdad? Éxodo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que Dios quiere que a Él solo adoremos y a Él solo sirvamos. Ok. ¿Dónde aparece también ese verso? Ezequiel, capítulo 36, versículo 28. Me avisan. Leamos. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En estas tres frases, por favor, de manera personal, estúdienlas. Se van a dar cuenta que ahí está la clave para adorar a Dios, y están las claves para ser un pueblo santo. En cada una de estas partes se menciona lo que Dios quiere hacer en tu vida para que Él sea el Dios a quien tú ames, adores, sirvas. El único Dios, sin un corazón dividido, sin un corazón que ame otras cosas. Un solo Señor. ¿Se acuerdan que no se puede servir a dos señores? ¿Por qué servimos a varios señores? Porque tenemos varios ídolos. Pero si llegamos solo a adorar a Dios, por eso el Señor Jesús le dijo, esto me gustó mucho, lo expresó el reverendo Norman Holmes. Cuando Jesús dice, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Él explica que la consecuencia, el efecto de adorar solo a Él, hace que el efecto y la consecuencia sea servirlo solo a Él. Ok, entonces por favor analicen todos estos versos, los vamos a ir viendo por supuesto, y vamos a encontrar esos tesoros. ¿Cómo llegar a que Dios sea nuestro Dios y que seamos un pueblo santo? Lo interesante es que cuando se da esta profecía, Jeremías es el profeta que habla de nuevo pacto, pero esta profecía se da cuando ellos están en cautiverio. Israel había pecado y los primeros en que fueron esparcidos fueron las tribus, las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Las tribus del norte que tenían su capital en Samaria. Si no me mal recuerdo, en el 722 los asirios conquistaron el reino del norte y solo faltaba el reino de Judá. Y fueron llevados a cautiverio por los babilonios. Ahora, ojo, quiero hacerles una descripción y quiero que no piensen en Israel, sino que piensen a qué se parece. ¿A qué se parece un pueblo que no tiene templo para adorar a Dios? ¿A qué se parece un pueblo que no camina en obediencia a los mandamientos de Dios?
y que tienen muchos ídolos y adoran a muchos ídolos que no son el Dios verdadero, que no tiene entendimiento de los caminos de Dios y que no conoce cuál es la voluntad de Dios. ¿A quién se parece eso? ¿A quién? ¿Le hayan parecido? A un pueblo que no adora a Dios, que tiene un montón de ídolos, que no conoce los caminos de Dios, no sabe cómo adorarle. ¿A qué se asemeja? Saben que para mí lo más parecido es a los gentiles que no conocen a Dios. Los pecadores que no conocen. ¿Adoran a Dios los pecadores? No está en su noticia. ¿Saben cómo agradarlo? No, porque es por medio de la fe, ¿verdad? No saben. ¿Son guiados por el Espíritu Santo? No, porque no pueden recibirlo. No tienen templo, no tienen enseñanza, no tienen adoración. Así que, ojo, el cautiverio babilónico se asemeja a la condición de los pecadores que no conocen a Cristo. Por eso las promesas de restauración para Israel son aplicables para el proceso para sacar del cautiverio del pecado a personas que no conocen a Cristo. Voy a repetirlo. El cautiverio babilónico se asemeja. Fíjense, hermanos, que esto es bien duro lo que voy a compartir. Personas que están en otros países como Estados Unidos, aunque en algunos lugares hay trabajo y pueden ganar dólares y tener comodidades en lo natural, se parece a Israel en cautiverio en Babilonia. No te imaginas cuántas personas me dicen: pastor, no tenemos iglesia donde ir. Y aquí las iglesias adoran, muchas veces parecen conciertos, no está la presencia de Dios. No hay alabanza y adoración a Dios. Otros me dicen: pastor, pareciera que solo hay entretenimiento. No se enseña una palabra sólida. Miren, hay muchos lugares que no hay iglesia, no hay el fuego de Dios, no hay la presencia. Parece Israel en cautiverio. Sin embargo, yo quiero decirte que la restauración de la nación de Israel nos va a servir con dos objetivos. Uno, porque Dios levanta restauradores como Zorobabel, como Esdras y Nehemías, que van a llevar a su pueblo a las promesas de Dios. Pero segundo, como también nos va a revelar qué trabajo debemos hacer con los pecadores. Y eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto son las promesas de restauración para Israel. Cuando Israel estaba cautivo, cuando Israel estaba sin templo, había sido destruido, el pueblo de Dios había llevado cautivo, entonces vienen las promesas de Dios. Pero ¿saben lo interesante del asunto? Es que las promesas de Dios no se iban a cumplir en este tiempo. Las promesas de Dios para Israel se iban a cumplir hasta que Jesucristo regresara. Israel va a entrar a las promesas del nuevo pacto hasta que Jesucristo venga. Sin embargo, se dio la profecía, y quiero que miren las dos profecías que da Jeremías referente a lo que estoy hablando y que tienen que ver con el nuevo pacto. Miremos la primera, capítulo 31,
versos del 32 al 34 de Jeremías. Leamos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, hablemos algunos elementos acerca de esta promesa de Jeremías. Yo les pregunto, ¿la ley tenía el poder de borrar pecados? ¿Qué podía hacer la ley? La ley podía expiarlos. La ley podía perdonar pecados, pero no podía borrarlos. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que la ley no podía hacer perfectos a los que se acercaban, porque la sangre de animales solo podía expiar, de tal manera que cada año ellos se volvían a recordar que habían fallado delante de Dios. ¿Qué creen entonces que es lo que Israel no podía quitarse de su corazón? Condenación, culpabilidad. Por eso es que la muerte era terrible, porque morirse significaba irse al sepulcro y sentirse culpable y condenado. David, cuando peca, dice: no puedo alzar mis ojos a ti. Tenían una vergüenza terrible, y aunque cada año la ley les perdonaba los pecados, no tenía el poder para limpiarlos, para borrarlos. Y sin embargo, Hebreos dice cómo Jesucristo limpia nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Así que, ¿cuál es el pacto que borra pecados? El pacto que borra pecados es la gracia. Hechos capítulo 3, por favor. No sé si es el 14. Revisemos, por favor. 17. Así que convertíos, arrepentíos y convertíos. 19 creo que es. Sí, ¿verdad? Correcto, gracias. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es el pacto que borra pecados? La gracia, el nuevo pacto. Entonces, cuando Jeremías está diciendo: y nunca más me acordaré de vuestros pecados, perdonaré la maldad de ellos, ¿a qué pacto se está refiriendo? Se está refiriendo a la gracia, se está refiriendo al nuevo pacto. Pero aquí da un detalle en el verso 34 que revela que Israel no ha entrado a la plenitud del nuevo pacto. Aunque los apóstoles eran judíos, aunque muchos creyeron el mensaje del evangelio, Pablo era judío, no todos. Pero en el verso 34 dice: ¿cuántos van a llegar a conocer al Señor? Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Cuándo le va a pasar eso a Israel? Cuando venga en su segunda venida. Fíjense, hermanos, hay muchas cosas, hay mucha palabra aquí, ¿verdad? Y no voy a entretenerme tanto con otros versos. Esto ustedes búsquenlos. Cuando Jesús regresa, ustedes pueden estudiar los profetas
Y una de las cosas terribles que van a suceder es que el templo va a ser destruido, va a ser construido, pero va a ser entregado en mano de los gentiles. Y Jerusalén va a caer. La mitad de la ciudad, dice Zacarías, se la llevan en cautiverio, las mujeres van a ser violadas. Viene mucho sufrimiento para Israel y lo va Dios a pasar por fuego, lo va a purificar. Y Jesús viene antes de que caiga el santo monte de Sión. Cuando se piensa tomar Sión, Jesús viene y los salva y los libera. Pero cuando esto acontece, le dicen: en ti hemos esperado. Entonces miran sus manos. Y en sus manos miran los orificios y le preguntan: ¿qué te pasó? ¿Qué heridas son esas? Y él dice que esas heridas, ¿a dónde le sucedieron? Fui herido, ¿verdad?, en la casa de mis amigos. Y dice que van a llorar como que han perdido al unigénito, como que perdieron a su primogénito, y llorarán. Entonces ahí todo Israel será salvo. Hasta ese entonces se les abren los ojos a Israel, e Israel entra en el nuevo pacto. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Israel tiene la oportunidad de llegar a ser como Cristo en el milenio? Las verdades del nuevo pacto se hacen reales para Israel. Las verdades del nuevo pacto tienen su cumplimiento en Israel. Así que hay que entender que cada promesa que Israel va a disfrutar en el milenio, porque hasta ahí se va a cumplir, la iglesia lo va a disfrutar hoy en día. Aleluya. Por favor, estudien en cada verso cómo en unas expresiones dicen una cosa y en otro verso dicen otra cosa. Y ustedes necesitan desarrollar y entender cómo está relacionado esa frase. Yo voy a tomar una y me gusta mucho, y después de eso me voy a pasar a estudiar el velo de Israel. Y hay muchas cosas que hay que aprender, precisamente del nuevo pacto. ¿Cuál era nuestra frase clave? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren la profecía de Jeremías, cuando ellos ya han sido esparcidos a las naciones. Capítulo 32, verso 37 al 40. Pero aquí ya se habla de otra terminología. Miren qué interesante. Jeremías 32, 37 al 40. Pero no olviden, Israel entra a las promesas del nuevo pacto hasta el milenio. Pero gracias a Dios, en la misericordia de Dios, lo que antes o le fue prometido a Israel en el nuevo pacto, ahora es real para la iglesia. Me avisan. Leamos. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo en indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la clave de Dios para que le teman perpetuamente? Les daré un corazón y un camino. Subrayen esa parte. Porque muchas personas que no logran santificarse, no logran entregarse, no logran dejar el pecado, es porque no han comprendido cuál es el camino. No han comprendido cuál es ese corazón. Así que, antes de hablar del corazón y el camino, hay algo que a mí me inquieta mucho y que el nuevo pacto quiere darte el poder para no caer. Quiero repetir eso. Una de las bendiciones poderosas del nuevo pacto es darte el poder para no caer, para no apartarte del Señor, para no dejar el camino de justicia. La gracia y el nuevo pacto quieren darte ese poder. Judas capítulo 1 versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros santos y sin mancha delante de Él con gran alegría. Hay 3 personas que estaban en el antiguo pacto que cayeron, y las voy a utilizar como ejemplo para hablar acerca de 3 cosas que, aunque tenían las virtudes de Dios, no fueron suficientes para sostenerlos. Pero quiero recalcar, ¿en qué otra parte de la Biblia dice que no vamos a caer? Correcto. ¿Se acuerdan? Pedro les dijo que había que poner toda diligencia, segunda de Pedro capítulo 1 del 5 en adelante, que si se añade diligencia y se agrega fe, virtud, conocimiento, al final dice, haciendo todas estas cosas, no caeréis jamás. Así que piensa en el nuevo pacto, ¿verdad?, como la virtud de Dios para que puedas vencer sobre el pecado, vencer sobre las tentaciones, vencer sobre la carne, vencer sobre cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios. Pero recuerda, ¿cuál es la clave? Un corazón, un camino. Y dice después, para que me teman perpetuamente. ¿Qué produce tener un nuevo corazón y ese camino? Temor de Dios. Guárdalo eso, porque ya lo vamos a hablar. Y en el verso 40, haré con ellos pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? ¿Cuál es el pacto eterno? ¿Es la ley? No. El pacto eterno no es la ley. El pacto eterno es el nuevo pacto. Y dice, ¿verdad?, que en el pacto eterno, que es el nuevo pacto, pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Y cómo es que Él pone su temor? A través de la revelación de un corazón y un camino. Esto vamos a estar desarrollando en todo esto para que se haga vida y carne en nosotros, para que se entienda. Llegaremos a temer a Jehová, llegaremos a caminar en su temor, si Dios en su misericordia nos da un corazón y un camino. Sansón fue nazareo desde pequeño. ¿Han oído ustedes el pensamiento? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No pegó con Sansón, ¿verdad?
porque desde niño fue nazareo. Se le dijo que no pasara navaja sobre su cabeza, que no bebiera vino ni sidra. Y ese hombre recibió la virtud del poder de Dios. Ustedes conocen los hechos portentosos de Sansón. Sin embargo, cayó. Y cayó en problema de inmoralidad, ¿cierto? Pensemos ahora en Salomón. ¿Quién tuvo la sabiduría de Salomón en aquellos tiempos? Nadie. Fue un hombre que fue engrandecido, que fue prosperado en grande manera, ¿verdad? Y utilizó su sabiduría para construir su propio reino, su propio deseo. Hizo todo lo que quiso. Utilizó la unción de Dios, la sabiduría de Dios, para hacer lo que él anhelaba y quería. ¿Y en qué cayó? En inmoralidad también. David, el hombre que adoraba al Señor, el hombre que se le llamó el dulce cantor, ¿en qué cayó también? ¿Saben? También en inmoralidad. ¿Saben cuál es el ingrediente que le faltó a los tres? El temor de Dios. Sansón no tuvo temor de Dios. ¿Se acuerdan cuando mató a un animal y de ese animal después encontró un panal? ¿A quién mató? A un león, ¿se acuerdan, verdad? La ley prohibía, hermanos, tocar animales muertos porque eran inmundos. Un nazareo no podía tocar un animal inmundo, pero a él no le importó y agarró la miel, ¿verdad?, del panal que estaba en el león, y no solo le bastó comer él, también le llevó a los padres, pero no le descubrió de dónde había tomado. ¿Tenía temor? ¿Qué es el temor de Dios? Es una unción para agradarle y para no ofenderle. El temor de Dios es una unción que te hace que tú quieras agradar a Dios, y es una unción que Dios te da para que tú no quieras ofenderle. Miremos Salomón. Tenía Salomón en su juventud la bendición de agradar a Dios, pero tristemente, en la medida que pasó el tiempo, perdió ese temor de Dios por el amor a las mujeres, y Salomón terminó ofendiendo, lastimando a Dios, provocándole a ira a través de adorar a otros dioses y construir templos, como lo pueden leer en Primera de Reyes capítulo 11. No tuvo temor de Dios. No pensó en agradar a Dios, no pensó en no ofenderle, solo pensó en satisfacerse él. ¿Se acuerdan? Su expresión: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, en Eclesiastés 3:10. ¿Y se acuerdan de David? ¿Tuvo temor de Dios David en el caso de Uría Eteo y en el caso de Betsabé? Si ustedes leen la profecía, no la vamos a ver, y la palabra del profeta: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Yo te había dado esto y esto y esto, y podría haberte dado mucho más por cuanto en este negocio hiciste blasfemar. Y viene el juicio sobre David, más de 15 juicios, porque no tuvo temor. Así que escuchen, los dones no pueden evitarte caer. La sabiduría no puede evitarte caer. Y glorificar a Dios, alabarle, no puede evitarte caer. Había alguien, a ver si logran identificar quién es, que desde que nació ya traía habilidades extraordinarias. Tenía una belleza incomparable.
y fue puesto a dirigir orquestas y orquestas. Era un compositor extraordinario. ¿De quién estamos hablando? De Luzbel, lleno de belleza y hermosura. ¿Y cayó? Cayó. Entonces, si algo es importante, es tener el temor de Jehová. Aleluya. Es el temer. ¿Y a quién le dará Dios el temor de Jehová? ¿Se acuerdan? Les daré un corazón y un camino para que me teman, para que me agraden. Fíjense que si ustedes leen y son cuidadosos y leen en Jeremías dice, por favor regrésense a Jeremías 31, en el versículo 33 dice que Dios va a escribir la ley en su mente y en su corazón, ¿sí? Y ellos serán el pueblo de Dios y Dios será su Dios. Pero en Ezequiel explica un poco más qué significa esto. Si ustedes se van a Ezequiel capítulo 36, cuando ya explica, él habla de dar un corazón nuevo, de dar un espíritu nuevo, pero en el verso 27, vamos a leerlo. ¿Me avisan? Amén. Leamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y haré. Hermanos, la obediencia en el nuevo pacto es una obra que Dios hace cuando las personas encuentran ese camino. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y ese corazón. Así que oremos al Todopoderoso. No les voy a decir yo cuál es el camino. Eso me lo investigan esta semana. ¿Cuál es ese camino? ¿Y cuál es ese corazón? Y pueden preguntarle a todo el mundo hoy. Pregúntense. Yo tenía un profesor de sociología, no estoy diciendo que así son ustedes. Tenía un profesor de sociología, cuando llevé sociología. Pregunten, dice, pregunten, porque de todas maneras son las respuestas que me ponen, decía él. Y nos desanimaba un poco, pero entre ustedes hay personas sabias. Pregunten. Si logran encontrar cuál es el corazón y cuál es el camino, encontrarán el temor de Jehová, aprenderán a obedecer y no se apartarán de él. Aleluya. Hermano, ahí es cuando se encuentra el poder para vencer. Muchas personas no han logrado encontrar cuál es ese corazón. Tú me vas a decir, pastor, ese corazón es el nuevo corazón. Sí, hermano, ya encontraste la respuesta. ¿Qué significa ese nuevo corazón? Amén. ¿Sí? Así que estudienlo y me lo dicen. Ok. Ahora, en estos minutos que nos hacen falta, vamos a ver cómo Israel fue, por la soberanía de Dios, colocado bajo un velo para que nosotros los gentiles pudiéramos recibir misericordia. No te jactes contra Israel, no hables mal de Israel, porque Israel fue endurecido por amor a nosotros.
Y quiero que consideremos estos aspectos para que tengamos entendimiento acerca de cómo Israel rechazó el nuevo pacto y el nuevo pacto llegó a ser la bendición nuestra de los gentiles. Segunda de Corintios capítulo 3, por favor, versos 14 al 16. Y me avisan. Leamos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es increíble que el velo del templo se rasgó y ellos no entendieron. No comprendieron que ya no había velo. Así le puede pasar a alguien. Muchos de Israel salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. A alguien le llevaron a una prisión y le dijeron que si salía de la prisión, ganaba su libertad. Así que lo dejaron y él trató de salir por todos los medios y finalmente no logró salir. Cuando llegaron, le mostraron que estaba abierta la puerta y solo había que empujar. ¿A dónde estaba la cárcel? En su mente, ¿verdad? Y en su corazón. Así que aunque el velo se rasgó y Dios estaba diciendo un mensaje, Israel todavía tiene ese velo y no ha comprendido. Pero ¿hasta cuándo se le va a quitar ese velo? Hasta que el Señor venga. Así que todo Israel será salvo hasta que el Señor venga. Por favor, pasémonos Isaías capítulo 65, versos 1 y 2. Ahora mira por qué estás tú aquí. Esto es bien importante. Leamos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿De quién está hablando, hermano? De nosotros los gentiles. Por favor, no te gloríes. Mira el currículum de donde Dios nos sacó. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿No se acuerdan que dice allá Salmos y Romanos? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron y fueron hechos inútiles. Por favor, cuando la gente crea que tú eres bueno, convéncelos de lo contrario. Porque no es así. No es así. Dice gente que no invocaba, que no me buscaba, pueblo rebelde y pueblo que anda por camino no bueno. El mensaje para la iglesia: estamos aquí por su misericordia. La revelación del nuevo pacto es la revelación de misericordia. Y Dios te ha llamado no por lo que nosotros somos, no por lo que hicimos, sino porque Dios decidió revelar su misericordia. Amén. Bendito sea su santo nombre. Esto es bien importante, porque si tú crees que eres bueno, si tú crees que eres buena gente y que Dios te llamó por los dones que tienes, estás equivocado. Dios levanta del polvo y del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Así que bendito Dios, ¿verdad? Es su misericordia. Esto es bien importante comprenderlo, porque en este proceso de ir
creciendo y madurando, yo puedo ver cómo hay personas que tienen eslabones débiles. Como pastor, como maestro, como restaurador, yo me le quedo viendo a la gente y miro en dónde tiene un eslabón débil, porque donde tengo un eslabón débil, ahí se romperá la cadena. ¿A cuánta gente oigo decir, es que soy tan mala, soy tan rebelde? Y uno dice, y no se había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta? Lee Isaías. No buscan al Señor, rebeldes, caminos no buenos. Hermano, comprende, Dios nos va a levantar de la miseria para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Cuando entonces alguien dice, es que yo soy tan malo, soy tan incapaz, ciego y orgulloso. ¿Por qué orgulloso? Porque se está enfocando en sí mismo, en lugar de decir, tú eres el Todopoderoso. Y que cuando te digan, y tú vas a llegar a la meta siendo como eres, pues si esa es la virtud, que alguien como yo, Él lo va a transformar. Y yo seré el ejemplo de su gracia y su poder. Aleluya. Entonces, cuando te presenten y te digan entonces, es difícil alcanzar, no lo lograré, ora para que Dios destruya esa soberbia, porque no ha logrado entender que no es nada. No es nada. ¿Se entiende? Polvo y estiércol. Así que, amados, en el nombre de Jesús, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío, primeramente, a ellos se les dio la oportunidad. Y no todos, pero creyeron varios. Pero después, al griego. ¿Por qué? Porque la promesa era, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en esa promesa se iba a cumplir en Cristo Jesús. Y Dios iba a alcanzar. Por eso, hermano, cuando tú mires a alguien malo, no lo menosprecies. Yo he visto a personas que cuando miran a alguien que más o menos es buen portado, dicen, este parece cristiano, a él hay que predicarle. No, hay que orar por los malos, por los asesinos. Pablo era un asesino y se volvió apóstol de los gentiles. Que esto abra nuestro entendimiento para clamar y orar, ¿verdad? Porque Dios no ha llamado a justos al arrepentimiento. Bueno, de todas maneras no habían, ¿verdad? No ha llamado justos a arrepentimiento. Deuteronomio 32:21, por favor. Esta es una profecía, mira. Dios está hablando de nosotros. Leamos. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Dónde están los insensatos? ¿Redimidos? No hay por qué gloriarnos, ¿verdad? No, hermanos, es su bondad, es su gracia, es su favor. Así que si hiciéramos nuestro currículum bíblico, y como éramos, no preguntábamos por Dios, no le buscábamos, no invocábamos tu nombre, rebeldes, andábamos por malos caminos en nuestros pensamientos e insensatos, pero recibidos a misericordia. Bendito el nombre del Señor. Así que no será por nuestra virtud, ¿verdad? Sino porque Él es Dios. ¿Y por qué nació este ciego? Capítulo 9 de Juan. Porque pecaron sus padres
No, dice el Señor, no, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que ha sido escogido Dios para manifestar su poder, transformándote, venciendo el pecado, revelando su naturaleza y utilizándote para que cumplas los propósitos de Dios. Romanos 11, con esta lectura vamos a terminar. Es una lectura un poco larga, pero vamos a leerla. Romanos 11, 7 al 29. De dos en dos o uno en uno, como puedan. ¿Ya estamos? Leamos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, diréis, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Siento que me quedé solo. Del 26 al 29. Compren baterías recargables. Sí, leamos.
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, pues irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Le aplaudimos porque es sabiduría, ¿verdad? No te ensoberbezcas. ¿Saben que el mensaje de la gracia no es salvo siempre salvo? Teme, porque ellos, siendo las ramas naturales, fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, por su incredulidad, ellos fueron desgajados. Teme, y estás en pie por la fe. Así que el nuevo pacto no es, hermanos, el pacto donde se puede pecar. Vamos a aprender que tanto los pecadores en el antiguo pacto como en el nuevo pacto van al infierno. Amados, si el nuevo pacto es poner leyes en el corazón, vamos a estudiar que cuando la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, no está hablando de que ya no hay leyes que guardar, sino que el objetivo de la ley, el fin, el objetivo era Cristo, porque la ley revelaba el pecado y el único que podía quitar el pecado del mundo, ¿quién era? Era Cristo. El nuevo pacto tiene leyes. De hecho, Él las va a poner ¿en dónde? En la mente y en el corazón. Él las va a escribir en el alma. Nos va a dar un corazón nuevo. El nuevo pacto nos dará el poder, hermanos, para agradar a Dios, para vivir, para complacerle. ¿Y cómo? Con un nuevo corazón y un camino. ¿Ya saben cuál es ese camino? No me van a decir que es Cristo, porque eso es demasiado escueto. ¿Qué significa ese nuevo camino? Investiguen. ¿Cuál es ese nuevo camino? Por supuesto que tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Bendito Dios. Así que termino con este verso. Hermanos, dice Isaías 54:1. Ustedes saben que para Israel Dios le decía que él era su marido, ¿verdad? Así decía Jeremías. Si quieren anotar, Jeremías 3:14, les dice: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, yo soy vuestro esposo. Así que le van a hallar ahora sentido a Isaías 54:1. Esta es una profecía para la iglesia. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién es la casada? Israel. ¿Quién es la desamparada? Los gentiles. Los gentiles le van a dar a Dios simiente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a aprender más adelante que Dios maldijo a la higuera que representa a Israel y le dijo: nunca más de fruto. Ese es el endurecimiento de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Israel no va a dar fruto en este tiempo porque la higuera se maldijo. Va a dar fruto hasta en el milenio. Ahora se imaginan lo que dice Pablo. Dice: qué maravilla los pensamientos de Dios, inescrutables sus caminos. Él piensa y dice: qué barbaridad. Cuando Israel fue endurecido, vino la salvación a todo el mundo. Y él está imaginándose y dice: Dios mío bendito, me imagino a Pablo, ¿verdad? Si el endurecimiento de Israel fue la salvación de todo el mundo, ¿qué va a pasar cuando Israel sea restaurado?
Qué maravilla, ¿verdad? Qué cosa más linda. Así que vamos a estar platicando acerca de gracia y nuevo pacto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por habernos escogido, aunque no te buscábamos, aunque no estabas en nuestra noticia, aunque éramos rebeldes, nación insensata, pero tuviste misericordia. Gracias, Padre. Queremos honrar tu nombre y que por la virtud del nuevo pacto tus propósitos sean cumplidos y vivamos para temerte, para agradarte, para servirte, para complacerte. Ayúdanos, oh Padre eterno, ayúdanos. Permite que en esta serie de enseñanzas podamos recibir la gracia para caminar en estas preciosas verdades y que tu nombre sea exaltado. Gracias, Padre. Bendice a todos los que han escuchado y han de escuchar esta serie del nuevo pacto y ayúdanos a buscar tu rostro con gratitud, con alabanza, con esperanza, con fe y ser lo que tú quieres que seamos y poder hacer por gracia todo lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.